Listo. Entonces, como les comentaba el día de ayer, permítanme y enciendo mi cámara que no me están viendo. El día de hoy vamos a iniciar con todo lo que es el tema de DAX. Vamos a presentar la pantalla. En este momento deberían estar viendo las diapositivas eh, que dicen módulo 2. Me confirman si es así y damos continuidad. Ok, listo. Hoy en este segundo día vamos a trabajar con respecto a lo que tiene que ver DAX. Vamos a entender su lógica, cómo funciona DAX y qué debemos dominar para poder dominar DAX, valga la redundancia, ¿cierto? Entonces, sin más que decir, entonces vamos a continuar con el corazón de DAX, los contextos. DAX funciona muy distinto a lo que es Excel. Les decía ayer. En Excel podemos hacer cálculos en una celda. En Power BI no podemos hacer cálculos en una celda. En Power BI trabajamos con todas las columnas o con todas las tablas. No podemos calcular una sola celda. No nos es posible eso. Entonces, para comprender cómo debemos trabajar con el lenguaje DAX, debemos dominar estos dos contextos, los cuales son el contexto de fila y el contexto de fila. El contexto de fila lo que hace es evaluar fila a fila, así a grandes rasgos, y en la siguiente diapositiva vamos a explicar más a fondo. El contexto de fila lo que hace es evaluar la fila actual en la cual se encuentra parado el motor de DAX. Y normalmente lo podemos ver en columnas calculadas o en funciones de iteración. El contexto de filtro es prácticamente todo lo que tenemos en la visión de informe. Los filtros, las gráficas, las interacciones, cada una de las interacciones. Apréndanse algo, muchachos, es que todo lo que tenemos en Power BI de visualizaciones son un filtro, ¿vale? Entonces, esos son los dos conceptos que debemos eh, dominar para poder dominar DAX, valga la redundancia nuevamente. Pues, quizás el internet está un poco malo, me veo algo mal. Vamos a apagar la cámara. Listo. Ya. Entonces, trabajaremos con eh, el tema del contexto de fila inicialmente y lo vamos a ir trabajando para que sea más dinámico y no sea solamente hablar y hablar. Vamos a trabajarlo con el Power BI que estábamos construyendo el día de ayer. Entonces, ¿cuándo ocurre un contexto de fila? Los contextos de fila ocurren automáticamente cuando tenemos una columna calculada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eh, esta va evaluando fila a fila cada uno de los registros, va evaluándolo uno a uno. Entonces, eh, este ocurre automáticamente cuando creamos columnas calculadas. Ahora, también hay otra forma de identificar que estamos en un contexto de fila y es cuando realizamos unas medidas que utilizan funciones de iteración. ¿Cómo sabemos que son una función de iteración? Está el sumX, el average age, median age. Prácticamente las llamamos funciones X. Entonces, en ese momento sabemos que estamos iterando con DAX, iterando en la función una tabla.
¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo vemos en Power BI el contexto de fila? Habíamos dicho que existen dos formas de verlo, ¿cierto? Una, vamos a trabajarlo aquí con, permítanme un segundo y yo activo esto para que pueda hacerle eso. Mucho. Entonces, vamos a crear la columna calculada y analicemos qué está sucediendo, ¿cierto? Que damos en crear una columna calculada. Bueno, repitamos. Estamos aquí en nuestra vista de filtro, de informe. Nos vamos a nuestra vista de tabla y en herramientas de tabla le vamos a decir nueva columna, ¿cierto? Vamos a llamarla, digamos, ganancia o margen, ¿cierto? Voy a llamarla margen. Hagámoslo muy sencillo, el precio menos el costo. ¿Cierto? ¿Qué está haciendo eh, Power BI en este punto? Vamos a evaluar este primer registro. O no, el primero no. Hablamos uno más abajito que sea el, el 4, el registro 4. Supongamos que ya él vino y iteró y evaluó estos tres y ahora está en el registro 4, ¿cierto? Para Power BI, en este preciso momento, en el registro 4, lo que es el registro 1, el registro 2, el registro 3 y todos estos registros hacia abajo no existen en este momento para este cálculo. Estos registros no existen. Solamente está viendo el registro del producto 4 y hace lo que le estamos indicando. Resta el precio menos el costo. Esto lo hace él de manera automática, no tenemos que estar eh, haciendo algún tipo de artimaña o algo. Él lo hace automáticamente y lo detecta. ¿Qué debemos tener en cuenta? Debemos saber en qué momento estamos en un contexto de filtro. ¿Por qué? Porque hay funciones como relate o relate table que parece que utilizaran que estuviéramos en un contexto de filtro, pero no. Lo que están haciendo es ayudarse del contexto de filtro. Entonces, hay que tener muy, 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 muy en claro ese tema, ¿cierto? Esto es lo que sería el contexto de fila. Ir iterando renglón a renglón cada uno de los registros. Y es muy costoso. Ayer les decía que las columnas calculadas para Power BI son muy costosas y es por esa cuestión. Por ejemplo, aquí el motor de DAX está haciendo este cálculo y está haciendo cada uno de estos de manera individual. Porque digamos, para este 104 del registro 1 al registro 9 esa información no existe. Él está haciéndolo uno a uno. Imagínense hacer eso con millones de registros, una base de datos de 30 40 millones de registros. Entonces, ahí es donde se vuelve costoso eh, para Power BI trabajar con columnas calculadas. Les mencioné la función relate. Nosotros aquí tenemos la cantidad, pero no tenemos el precio. Entonces, si yo necesito el precio, yo puedo traérmelo como ellas están relacionadas. Yo puedo traerme el precio. Y sí, parece que estuviera eh, utilizando un contexto de fila, pero no. Él se está ayudando del contexto de fila porque él no está haciendo ningún cálculo. Él apenas está. eh, Esta función relay table funciona como un buscar B. Por medio de los
de los its, él se ayuda y va y busca cada uno de los valores. No está realizando cálculos fila a fila. Entonces, mm, con lo que es el contexto de fila, no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta respecto al contexto de fila. Es muy fácil, ¿sí? Sucede de manera automática. Y para que pasemos a ver cómo funciona en las funciones de iteración. Me van contando, por favor, lo voy leyendo. Entonces, nuevamente, precio total. Aquí podemos crear una nueva columna, precio total, que sea la cantidad por el precio. Entonces, si yo quiero saber cuánto se vendió en el año 2024 y 2025, ya aquí estoy buscando el precio en la tabla de productos y estoy creando una columna calculada que para estos 2000 registros no representa mucho, pero vayámonos, aquí estamos trabajando con cosas pequeñas para que ustedes puedan entenderlo, pero siempre tratemos de escalar esta información a tablas muy, muy, muy grandes para que podamos ir entendiendo que es costoso para Power BI y que tratemos en lo más mínimo no utilizarlos. Entonces, si yo quisiera ahora saber cuánto se vendió, o sea, duplicarlo y estamos trabajando con esto, estamos trabajando con esta que está aquí, y quitamos las cantidades, ¿cierto? Entonces, ahora para yo saber cuánto se vendió en total, debería venir a crear una total ventas, vamos a llamarlo total ventas uno, y venimos y hacemos el sum, que ayer les explicaba la función sum, es como la función suma de Excel, de el precio que se encuentra en el precio total o las ventas totales para cada uno de los registros que se encuentran en la tabla de ventas. Y arrastramos el total de ventas acá, ¿cierto? Entonces, recopilemos qué hicimos. Buscamos el precio de cada uno de los productos con la función related y luego hicimos la multiplicación de la cantidad por el precio y para finalizar ya hicimos una suma. Llevamos tres pasos. Por esto es muy importante conocer las funciones de iteración y poderlas empezar a saber utilizar. Estos tres pasos yo los puedo hacer en uno solo, ¿cierto? Venimos. Lo creamos en una medida para que sea menos costoso en Power BI. Vamos a hacerlo total ventas, 2. Y vamos a utilizar la función SumX. Cuando tiene, vamos a aumentar el tamaño. Sabemos que cuando tienen la X al final, es una función de iteración, por lo que ya les había mencionado. Entonces, SumX, ¿de qué? ¿Qué nos pide el SumX? Veamos. SumX nos pide una tabla y una expresión. Y nos dice que devuelve la suma de una expresión para cada fila de la tabla. Ahí sabemos que él está iterando sobre la tabla que nosotros le pasemos, pero ojo, no lo va a estar haciendo todo el tiempo, lo va a hacer justo cuando nosotros estemos interactuando con esa medida.
Entonces yo le tengo que decir una tabla, le tengo que indicar de qué tabla necesito yo la información. Entonces es de nuestra tabla ventas. Y separo con una coma nuestra, aquí estoy, separo con una coma. Y ahora nos dice que necesitamos una expresión. Aquí en la expresión nosotros podemos poner cualquier cosa que obviamente tenga lógica a lo que estemos utilizando. Podemos utilizar funciones dentro de este sumX, dentro de la expresión, y podemos utilizar funciones tabulares como lo son addsColumn, filter, si necesitamos crear algún tipo de tabla filtrada, pero que no sea tan costoso para Power BI. La mejor forma es hacerlo con las medidas o con variables, que también lo vamos a tocar el día de hoy. Entonces, allá hicimos un related para buscar el precio del producto. Entonces, vamos a multiplicar la cantidad que se encuentra en la tabla de ventas por el related, y que buscamos el precio de cada uno de los productos. Y listo. Aquí tenemos nuestra función SUMX. Los tres pasos que hicimos anteriormente ahora los reducimos a uno. SUMX nos pide una tabla y luego nos pide una expresión. En esta expresión yo puedo agregar cualquier cosa lógica que yo, pues que tenga sentido según nuestro modelo de datos, para que nos dé un valor o puede ser una condición también que nos diga cuánto aumentarle, cuánto descontarle de acuerdo a cada uno de los valores. Entonces, lo que hicimos en tres pasos, ahora lo pudimos haber hecho en uno. Le damos confirmar, arrastramos ventas 2 a nuestra tabla, y si pueden ver es exactamente el mismo resultado, pero ya no es tan costoso para Power BI. Si ustedes escalan esto a millones de datos, ya no va a ser tan costoso para Power BI. Recordemos, siempre escalemos este tipo de explicaciones que veamos cursos en un video en YouTube, escalémoslo a una data muy, muy, muy grande, que sea muy difícil de trabajar. Entonces, hasta ahora hemos visto lo que es el contexto de fila, tanto en columnas calculadas que se genera automáticamente, y el contexto de fila, por decirlo de esta manera, programable. ¿Por qué programable? Porque nosotros generamos ese contexto de fila con las funciones de iteración. Sé si quizás tengan algún tipo de dudas, algún tipo de pregunta, los leo. ¿No hay preguntas? Ok, continuamos. Con esto terminamos lo que es el contexto de fila. Es un concepto muy sencillo, pero que debemos entender muy bien. Ahora, aquí voy a tocar dos temas. Lo que es el contexto de filtro, y les voy a explicar muy bien para que ustedes puedan entender cómo funciona el motor de DAX por detrás, porque todo eso hace... Aquí miramos que hay cálculos que se hacen, pero nosotros nos debemos preguntar, ¿y cómo lo está haciendo? Entonces les voy a explicar cómo realmente eh, DAX hace esos cálculos. Entonces,
Aquí tenemos que es el conjunto de filtros aplicados antes de que se evalúe una forma. Lo que les decía yo, cuando estamos en la vista informe, todo con lo que podemos interactuar en la vista informe para DAX es un filtro. Entonces, debemos evaluar esas condiciones, esos filtros que se están aplicando para saber, para poder, digámoslo de esta manera, auditar nuestras, nuestras fórmulas DAX, nuestras funciones y saber si realmente nos están dando el valor que nosotros necesitamos. Listo. Entonces, como les decía, el panel de filtros, los slides, los filtros internos y los filtros que fluyen a través de las relaciones. Ayer les decía, las relaciones en Power BI no funcionan igual que en SQL. Las relaciones en SQL son una restricción. ¿Cómo hace una restricción? Que en nuestra tabla maestra no puede existir una información que no esté en nuestras tablas dimensionales. No nos los permite registrar ni siquiera. Pero, en cambio, en Power BI, las relaciones no son una restricción, son filtros que les voy a explicar cómo funciona realmente para que lo puedan ver. Entonces, ya sabemos, todo lo que tenemos en nuestra vista de informe funciona como un filtro para Power BI. Entonces, con eso en mente, veamos y estudiemos cómo está funcionando. Vamos a recoger esto para que no nos enredemos. ¿Cómo está funcionando estos valores? Aquí podemos quitar las ventas uno y nos quedamos solamente con esto. Y agreguemos un filtro, ¿cierto? Agregamos un filtro mm, de categoría y agreguemos un filtro de clientes, ¿cierto? Digamos de la ciudad. Luego agregamos una ciudad. Uy, vamos a... Ah, dejémoslo así. ¿Cierto? Ok. Tenemos nuestros dos filtros y eh, nuestro cálculo. Si ustedes se dan cuenta, yo en ningún momento le dije a DAX o a Power BI, calcúlame las ventas del 2023, del trimestre uno, del trimestre 2, del trimestre 3 del 2023. No. En teoría lo hizo de manera automática, pero miremos qué está pasando detrás de esto. Y con esto podemos comprender lo que es el contexto de filtro. A ver, antes de evaluar la medida, antes de evaluar el cálculo, DAX evalúa el contexto de filtro. Veámoslo de esta manera. Vamos a enfocarnos en el trimestre uno del año 2023. ¿Cómo DAX está calculando ese valor 166.576? Yo en ningún momento le dije a DAX o a Power BI, hey, quiero que me calcules el valor del trimestre uno del 2023. No, él lo hace de esta manera. Tenemos un filtro 2023, trimestre uno. ¿Cómo se transmite este filtro a nuestra tabla, a nuestro valor, a nuestro resultado? Listo. Tenemos una relación uno a muchos y la tabla calendario filtra nuestra tabla de ventas. Entonces, lo que hace Power BI internamente es acotar. Entonces, desde aquí es de nuestra tabla calendario, año 2023,
y nos dice que el trimestre uno. Ahí hemos aplicado el filtro. Literal, así como lo estoy haciendo, así internamente lo hace el DAX en Giro, creo que es así que se pronuncia, y este filtro viaja a través de las relaciones hasta nuestra tabla de ventas. ¡Pum! Entonces, ya el filtro viajó, nos vamos a nuestra tabla de ventas y en teoría deberíamos tener lo que es hagámoslo aquí, eh, para que se nos sea más fácil, el año, vamos a hacerlo aquí, de fecha 20 y el trimestre. ¿Vale? Cuatro, fecha 20. Listo. Entonces, el DAX Engine arroja el filtro a nuestra tabla de ventas y filtra el año 2023 y nos filtra el trimestre uno. Esta tabla, tenemos una tabla total de 2.268 registros. Perdón, de 2.000 registros. La tabla global es de 2.000 registros, pero la tabla filtrada de acuerdo a nuestro filtro que viajó a través de las relaciones es de 268 registros. Entonces, lo que hace DAX es ahora sumar y evaluar la fórmula, nuestra función de DAX, la evalúa y viene y multiplica la cantidad por el precio y luego hace la suma de esta manera. Y verifiquemos si ese es el valor que está dando, el valor que nos está dando. Cabrón. Si nosotros le decimos aquí el AppShift igual, which, no, esto no es, perdón, cometí un error. ¿Qué tal? Aquí, AppShift igual. Debe darnos los 166.576 registros. 576.000 pesos en ventas. De esta manera, el DAX Engine hace los cálculos para cada uno de nuestros registros. Si se dan cuenta, vean, la función DAX que nosotros tenemos es las ventas de la cantidad por el precio del producto. En ningún momento le decimos las ventas del trimestre uno del año 2023. Ahora, compliquémoslo un poco más. Listo. Las ventas del trimestre uno, ¿cierto? En Barranquilla, de la categoría de productos B. Nos vamos a enfocar en este valor, trimestre uno. 1.232 fue lo que se vendió para el trimestre uno en Barranquilla de la categoría de producto B. ¿Cómo hace el cálculo DAX? A ver, de la misma manera. Antes de evaluar la fórmula, evalúa todos los filtros. Es decir, viene, borra todos los filtros, ¿cierto? Y entonces se va a la tabla clientes y me dicen, ok, vamos a evaluar los clientes de Barranquilla. Los clientes de Barranquilla son el 20, el 13, el 2, bueno, del 10 al 13, el 20 y el 13. Listo. Viene y filtra esto. Bueno, tengo que mirar, son los leads. 10, 11, 12, 13, 20 y 3. Entonces viene y filtra el cliente ID 10, 11, 12, 13. No me acuerdo cuáles son los otros clientes. Porque lo filtra a través de los ID 20 y 3. 20 y 3. Listo.
ya estudió el primer filtro, filtró todos los clientes de Barranquilla. Entonces, ahora el segundo filtro que tenemos es que sea de la categoría de producto B. Entonces viene acá a donde están nuestros productos y filtra lo que es la categoría B y me dice que el Product ID de la categoría B es el producto 8. Listo, entonces ese filtro viaja a nuestra tabla de ventas y busca el Product ID 8. Ok, pero además de eso también tenemos otro contexto de filtro en nuestra tabla, que es el año 2023 y el trimestre 1. Entonces viene a la tabla calendario, hace el filtro de 2023 y del trimestre 1, ese filtro viaja a nuestra tabla de ventas, año 2023, trimestre 1. Y estos son los valores que va a tener en cuenta DAX para evaluar eh, la expresión que nosotros tenemos aquí en nuestra tabla de ventas, que en nuestra medida, que es suma de la tabla de ventas, pero la tabla de ventas ya filtrada. Es decir, esta pequeña tabla que tenemos aquí, que de 2000 pasó a simplemente a tener tres registros. Suma la tabla de ventas ya filtrada, la cantidad por el producto. Él va haciendo la cantidad por el producto con el contexto de fila ya programable. Va haciendo, ok, 4 por 112.448.000 y lo va guardando en memoria. 5 por 112 da 560 y lo va guardando en memoria. Es decir, como si él estuviera haciendo en la calculadora 448, 400 más 560 más 2 por 112 que da 224 más 224. Y eso es lo que nos da ese valor que tenemos aquí. Vamos a hacerlo acá en otra tablita, en otra hojita de Excel. Y aquí precio total, hacemos la suma y son 1.232 en ventas para el año 2023 en el trimestre 1 en la ciudad de Barranquilla para la categoría B de productos. De esta forma es como funciona y evalúa los contextos y si se dan cuenta, el contexto de filtro y el contexto de fila interactúan entre sí cuando estamos eh, evaluando las medidas. Está el contexto de fila programable, que es el que podemos ver con las funciones de iteración. Entonces él va guardando como en memoria cada una de esas iteraciones, el resultado de cada una de esas iteraciones, y al final realiza la suma, teniendo en cuenta cada uno de los contextos de filtro, cada uno de los filtros que tenemos el, el- en el lienzo. ¿Tienen alguna duda, alguna inquietud? Chicos, este es el momento para preguntar con respecto a los contextos, porque luego vamos a continuar hablando a la transición del contexto, que ya ahí entramos a hablar de la reina de las funciones, que es la función calculate. Entonces, debemos tener muy claro lo que son los contextos de fila y de
Ok, aquí hay una pregunta que nos dice cómo se pueden verificar qué filtros está usando realmente una medida cuando se ejecuta. Como les decía, en Power BI, cuando estamos en nuestra vista de informe, todo lo que tenemos en el lienzo funciona como un filtro. Entonces, la tabla, a la hora de construirla, tiene unas filas que se van convirtiendo en nuestro contexto de filtro a evaluar de acuerdo al valor que queramos verificar. En este caso, es el valor 1232 que corresponde al año 2023 y el trimestre 1 del año 2023. También tenemos la ciudad Barranquilla y la categoría de producto B. Entonces, si tenemos un buen modelo de datos, todos estos filtros van a viajar de nuestras tablas dimensionales a nuestra tabla de ventas. Y ahí, después de que ya esos filtros están identificados para el DAX Engine, realiza la agregación, en este caso, que es la suma, como se lo expliqué. Van viajando los filtros de cada una de nuestras tablas dimensionales hacia la tabla ventas. Luego que ya la tabla está filtrada, hace la agregación según la expresión que tengamos dada. Para dar respuesta muy concretamente a la pregunta de María, iba a decir María José, a la pregunta de María, todo lo que tenemos en el momento de visualizar en el lienzo, todo es un filtro para Power BI, ¿cierto? Listo, entonces quiero que hablemos algo de lo que es la transición del contexto antes de hablar de la función cálculo. ¿Cómo así la transición del contexto? Eh, la transición del contexto es simplemente tomar un contexto de fila y convertirlo en un contexto de filtro. Profe, pero ¿cómo se da eso? Solamente funciona de esa manera, de fila a contexto de filtro, no de contexto de filtro a contexto de fila. De esa manera no funciona. El contexto, la transición del contexto es eso, convertir un contexto de fila en un contexto de filtro. ¿Cómo se da? Con la maravillosa función calculate, ¿cierto? ¿Cómo pasa? Veámoslo. Podemos hacerlo para que sea muy sencillo de explicar en una de nuestras tablas dimensionales. Y pasa cuando vamos el, cuando vamos de nuestras tablas de venta, de FACT a nuestras tablas dimensionales mayormente. Listo, aquí tenemos no tenemos ningún contexto, las tablas como tal, si no tienen ninguna función, ninguna columna calculada, no tienen ningún contexto. Entonces, nos vamos a herramientas de tabla y vamos a crear una columna nueva que se llame total de ventas. Total de ventas. ¿Cierto? Y vamos a decirle, ok, el total de ventas como tal debería ser la suma de el total precio, del precio total de la tabla de ventas. En teoría debería ser eso. Podemos cometer el error de que, listo, hey, pero ¿por qué me está dando el total? Si se dan cuenta, me está dando este valor bueno, la suma de estos valores, que quitar estos filtros, me está dando el total, 1.266.264 registros. ¿Por qué? Porque él ahí lo que está haciendo es sumando el total porque no tiene ningún contexto como tal. Entonces, ¿cómo convierto yo un contexto de fila en un contexto de filtro? Ok, ahí entra la función calculate. Si yo abrazo
mi expresión DAX con un calculate, vean lo que pasa. Me da cada uno de los valores para cada uno de los productos en su respectiva categoría. Es decir, cuánto se vendió del producto uno en toda la tabla, o sea, cuánto. No, no solamente me da el total, no solamente una fracción, me da todo. Entonces, ¿cómo funciona? Listo, tenemos un contexto de fila. ¿Cómo lo convierte en un contexto de filtro? Calculate abraza la función y va y evalúa que sea el Product ID 1 en nuestra tabla de ventas, que es todo lo que sea el Product ID 1, todo, porque ese es nuestro identificador, es decir, el Product ID 1 es el que está filtrando a nuestra tabla de ventas. Es un concepto bastante complicado de entender, pero ya cuando estemos interiorizados y nos adentremos más a lo que es DAX, pues va a ser mucho más fácil de entender. Solo como para que queden aquí picaditos y puedan adquirirla. Si filtra todo lo que es el Product ID 1, nos da 180.455 en ventas. Y es exactamente el valor que estamos observando que se vendió del Product ID 1, que es el producto uno en la categoría C. Se vendieron 180.455.000 pesos, dólares. Ok, aquí les quiero tirar un dato muy, muy interesante que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Y es que si ya yo tengo una medida, yo puedo llamarla a una tabla. Total ventas 2. Y me da exactamente el mismo valor sin necesidad de encerrarlo o abrazarlo con un cálculo. ¿Y por qué? Porque él automáticamente entiende la transición del contexto. Es como si la medida siempre estuviese abrazada por un cálculo y me da estos valores. Quizás es algo difícil porque para algunos puede ser el primer encuentro con Power BI y más con la función cálculo y que a mí me gusta llamarla que es la reina, que nos ayuda muchísimo, pero también a veces nos da dolores de cabeza. ¿Vale? Entonces, con esa introducción de lo que es la transición de contexto, le damos la bienvenida a la función reina en DAX, la función cálculo. Esta función es la única que puede modificar, eliminar o añadir contextos de filtro existentes. ¿Cómo así? Uf, qué definición tan difícil. Aquí tenemos un ejemplo. Las ventas rojas. ¿Cuántos son las ventas rojas? No tenemos como que discriminado por color, pero podemos hacer el ejercicio de comparar las ventas de la categoría A con respecto a todas las ventas, ¿sí? Las ventas de las distintas categorías. Entonces, para eso, arrastramos la categoría a nuestras filas. Y yo quiero comparar las ventas de la categoría A con todas las demás categorías. Ventas categoría A, llamémoslo así. Ventas categoría A. Utilizamos la función calculate. Ya aquí nos pide una expresión. La expresión puede ser un nuevo cálculo en toda la expresión, un nuevo cálculo en DAX. O podemos utilizar una medida. En este caso vamos a utilizar total ventas 2. Y le decimos que con qué valor lo va a filtrar. Que cuando la categoría
de products sea igual a la categoría A. ¿Qué va a hacer esto? Va a darnos para cada uno de los registros el valor de la categoría A. Si nosotros arrastramos estas ventas categoría A nuestra tabla, pues me permiten un segundo. Ok, entonces, ¿qué está haciendo DAX? Está eliminando los filtros existentes. Porque le está diciendo a Calculate que solo quiere las ventas de la categoría A. Entonces, lo que Calculate inicialmente hace es evaluar todos los filtros. DAX inicialmente lo que hace es evaluar todos los filtros. Categoría A busca cada una de las ventas y al final evalúa la medida. Como en este caso le estamos diciendo a DAX que me dé las ventas de la categoría A, es la razón por la cual tenemos el valor de la categoría A en cada uno de los registros, sin importar si es la categoría B, C, D, E, F, hasta la Z. ¿Cierto? Independientemente si yo cambio los valores, siempre me va a dar el valor de la categoría A, sin importar qué. Entonces, por eso se dice que la función calculate es la reina, que ella es la que puede modificar los contextos de filtro o eliminarlos. En este caso, está haciendo una modificación al contexto de filtro. Ahora vamos a ver cómo la función calculate elimina los contextos de filtro, cómo los elimina. Imaginen que quieren calcular un porcentaje con respecto al valor total. Es decir, ¿cuánto es la participación de eh, cuánto es la participación de la categoría A con respecto al total? Entonces aquí es donde DAX necesita que eliminemos los contextos. Sí. Primero, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué necesitamos? Arrastrar este valor total. Creo que todos sabemos calcular un porcentaje del total a cada una de nuestras filas para poder dividirlo por su respectivo valor de ventas, ¿cierto? Es decir, vamos a hacer una división de cada uno de estos valores por el total, ¿cierto? Entonces, necesitamos eliminar el contexto, cualquier contexto para que nos dé el total, porque los totales no tienen contexto. Al final, el total siempre va a ser el total de todo. No tiene un contexto ni de fila, bueno, de filtro sí, pero dependiendo el filtro. Pero normalmente no tienen un contexto. Entonces, eh, trabajemos la medida, porcentaje total, ¿cierto? Inicialmente, yo necesito eliminar los contextos para que el total aparezca en cada uno de los registros. Vamos a utilizar la función calculate. La expresión va a ser nuestra medida existente, es decir, el total de ventas 2. Y para yo decirle a DAX, hey, yo lo quiero todo, simplemente le vamos a decir all.
y cerramos paréntesis del all y del calculate. ¿Listo? Y aquí arrastramos esta medida acá y si se dan cuenta tenemos el total en cada uno de nuestros registros. ¿Qué pasa? Ahora debemos dividir porque esto es un, un porcentaje. Entonces, debemos utilizar la función divide. El numerador va a ser nuestro total de ventas 2 y el denominador, como ya tenemos el total en cada uno de los registros, porque eliminamos el contexto, eh, sí, es esto que está envuelto por el cálculo, esta parte. Divide nos permite agregar un resultado alternativo en caso de que exista algún error, es decir, división por cero. Entonces le decimos, ¿existe algún tipo de error? Le decimos que nos devuelva cero y cerramos nuestro divide. Debemos modificar el tipo de datos porque aquí lo tenemos en moneda y le vamos a decir que es un porcentaje. Y listo. Tenemos cuánto participó cada una de las categorías con respecto al total. No sé si tengan algún tipo de dudas, preguntas. Es el momento. Por eso le decimos que la función calculate es la reina de las funciones, porque nos permite modificar los contextos a nuestro gusto, a nuestro acomodo. ¿Ok? No, no hay dudas. Listo. Optimización de DAX. Las variables pueden hacer mucho más legible el código DAX y más rápido, ya que se calcula una sola vez dependiendo del contexto. Teniendo esto en cuenta, nuestro porcentaje del total podemos convertirlo, hacerlo un poco más óptimo. ¿De qué manera? Vale, vamos a copiarlo. Porcentaje del total 2. Y primero necesitamos utilizar la palabra reservada var, que viene de variable. Y, y debemos asignarle un nombre a nuestra variable. Vamos a ponerlo así, literal, numerador. Y asignamos el valor a numerador. ¿Qué va a ser este valor que tenemos aquí? El total de 22. Y lo pegamos acá. Para saltar al renglón 3 presionan Mayus o Shift, como lo conozcan, y Enter. Y saltamos al renglón 3. Nuevamente declaramos nuestra segunda variable que va a ser var y va a ser denominador. Perdón. Denominador. El denominador va a ser nuestro calculate.
Esto va a ser nuestro denominador, el cálculo. Mm, hagámoslo así para que no nos confundamos. Listo. Entonces, ahora, cada vez que estamos trabajando con variables, debemos retornar algo. Entonces, utilizamos la palabra reservar return. Entonces, para return, vamos a utilizar la función divide. Utilizamos nuestra variable numerador. ¿Cómo sabemos que está eligiendo una variable? Miren, las funciones aparecen como fx y las variables aparecen como x. Entonces, cuando tenemos el x solito, sabemos que es una variable. Entonces elegimos el numerador sobre el denominador. Y si en algún momento nos da valor un error, le vamos a decir que me dé como resultado cero. Aquí les voy a tirar un dato. Mira, nos da exactamente el mismo resultado. Exactamente el mismo resultado. ¿Pero por qué es más óptimo? Porque el numerador siempre se va a calcular una sola vez sin importar el contexto. Siempre va a calcular va a tener este mismo valor presente para cada vez que estemos calculando la categoría A, el porcentaje del total. Entonces lo calculo una sola vez. En cambio que en esta ocasión, siempre que estemos interactuando, va a estar realizando el cálculo. Por eso es que normalmente cuando ya las expresiones DAX se vuelven muy complejas y muy costosas, porque las medidas hay ocasiones en las cuales se vuelven muy costosas, difícil de leer, procedemos a utilizar variables. Un tip que les voy a regalar, DAX Formatter. Esto me sirve para formatear para que el código DAX sea más legible, más entendible. Ojo, solo sirve para formatear el código DAX. No me corrige el código DAX. Solo lo formatea para hacerlo más legible. Si yo vengo y copio esta medida acá, lo pego y le doy en format, él me va a reescribir lo que yo le di de una manera que sea más legible. Quizás en estos momentos no se note mucho porque son cosas cortas, pero cuando ya tenemos unas medidas DAX muy, muy, muy eh, exageradamente grandes, él nos empieza a ayudar porque nos ayuda a entender cuando, por ejemplo, tenemos muchos if anidados o tenemos eh, cálculos más complejos. El DAX Formatter nos ayuda muchísimo para poder entender dónde empieza una condición, dónde termina y así. Entonces, abarcamos el tema de las variables que nos ayudan a optimizar nuestro código DAX y ayuda a hacer un poco más legible el código y optimiza como tal el motor DAX. Entonces, vamos a trabajar una función que existe en Excel, la función sí, la función cambiar, son las dos funciones en Excel y
Acá en DAX son switch e if. Entonces vamos eh, a ver cómo se realizaría con el if y luego cómo lo optimizamos con el switch, para que vean cómo funciona estas funciones y vean que la lógica que podemos utilizar puede ser distinta. Podemos encontrar distintas formas de realizar los ejercicios. Entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio en una de nuestras tabletas. Puede ser en nuestra tabla de ventas. Ok. No. Ahora por acá en nuestra tabla productos con el precio, así como lo tenemos ahí en el ejemplo. Hablo de esa manera, para no complicar la información. ¿Cierto? Tenemos el margen de utilidad que nos da cada uno de nuestros productos. Y aquí vamos a clasificarlos para que nos diga si fue excelente, bueno o si tenemos que revisar. Listo. Vamos a llamar clasificación margen y vamos a hacerlo primero con if y luego con switch. Listo. Entonces, dice el ejercicio. Si ahí viene nuestra expresión lógica, el margen es mayor que el 0,5, es decir, mayor que el 50%, que nos dé como resultado excelente. Si no, if, abrimos nuevamente, si nuestro margen es mayor que el 0,45, para que podamos ver que me diga, bueno, y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, que me dé como resultado revisar. Y cerramos los if. Y listo. Aquí tenemos revisar y tenemos excelente. Si nosotros pasamos esta medida a lo que es DAX Formarte, vamos a decir aquí new, y lo formateamos, nos hace un poco más legible lo que es nuestra medida. La pegamos acá y pues ya la podemos empezar a entender un poco mejor. Sabemos dónde empieza un if y dónde termina el otro. Ok, entonces ahora vamos a hacerlo con el switch. Ah, pero antes de continuar con el switch, pues les explico. Aquí él lo está haciendo uno a uno. Es decir, está iterando la tabla, estamos en un contexto de fila
y está realizando cada una de esas evaluaciones uno a uno, registro a registro. Él va iterando y va evaluando si el margen es mayor a 0,5. Ok, es mayor, listo, sí, excelente. Continúa la próxima. Es mayor que 0,5. Ok, excelente. Es mayor que 0,5. Sí, excelente. Entonces, cuando llega acá a esta, que dice revisar, el margen es mayor a 0,5. No, listo, pasamos a, no se cumplió esta condición. Pasemos a la siguiente. El margen es mayor a 0,45. No, no es mayor a 0,45. Entonces debemos revisar qué está sucediendo ahí. Él va evaluando uno a uno y no tiene en cuenta los demás registros, solamente el registro en el cual se encuentra evaluando en el momento. Listo, entonces hagamos la clasificación del margen 2, pero que esta es un poco más óptima. Vamos a llamarla 2. Es mucho más fácil de entender. Y funciona como la función cambiar en Excel. Los que trabajan mucho con Excel sabrán de cuál función les estoy hablando. De hecho, es exactamente la misma, solo que acá se llama switch. Entonces vamos a evaluar todo lo que es verdadero, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra primera prueba lógica? Si el margen es mayor al 0,5. Esta es nuestra primera prueba lógica. ¿Qué resultado quiero si el margen es mayor a 0,5? Ok, que me diga excelente. Listo. Valor 2. Si el margen es mayor a 0,45, quiero que me diga que es bueno. Y en caso tal, aquí ya me pide un resultado alternativo que me diga que debemos revisar ese margen. Vean, si ustedes se dan cuenta, nos da exactamente el mismo resultado, pero Switch nos facilita el tema de dejar de utilizar tantos condicionales anidados que se nos olvidó cerrar un paréntesis, se nos olvidó poner una coma. No, digamos que nos simplifica un poco lo que tiene que ver con el tema de los, de los if anidados. Entonces, simplemente lo copiamos y lo pegamos. Listo, aquí ya nos está diciendo, ok, si el producto es mayor a 0 puntos, el margen es mayor al 0,5, me va a dar como resultado excelente. Si el margen es mayor al 0,45, me da bueno. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, me dice que debo revisar qué está sucediendo. De la misma forma, evalúa fila a fila, registro a registro, porque estamos en un contexto de fila. Es decir, a la hora que él está evaluando, digamos, este revisar, para él no existe ninguno de los demás registros, solamente existe esta fila completica, la del producto ID 1. Y entonces él viene y pregunta, ok, todo lo que sea verdadero. Vale, perfecto. Entonces, el margen es mayor al 0,5. No. Ok, paso a la siguiente condición. Margen es mayor al 0,45. No, no se cumple. Paso a la siguiente condición. Y en caso tal que no se cumpla ninguna de las condiciones, tenemos un resultado alternativo, que es revisar, que ya es nuestra última opción, que no se ha cumplido ninguna de nuestras eh, restricciones, y nos dice, ok, ya en este caso ya tienes que revisar a ver qué sucede, según este contexto. Lo está haciendo uno a uno.
Listo. Con este ejercicio hemos terminado la sesión. Hemos realizado lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. No sé si tengan algún tipo de duda, algún tipo de inquietud. Si es así, es el momento de escribir, de comunicarme sus dudas. Hola, ¿hay algún tipo de dudas, de inquietud, algo que quieran preguntar con respecto a lo que es el contexto de fila, de filtro, transición de contextos? Mm. Ok, respondiendo a tu pregunta, si hay formas de enlazar un script de Python. El script de Google Script no lo sé realmente, pero el de Python sí te puedo dar. Me quedo con esa tareita del script de Google Sheets, de, de, de Google Script. ¿Cómo lo harías? De hecho, yo tengo un script así. Yo te muestro el informe del ejemplo, te lo así. Tenemos que carguen. Vamos un segundo. Bueno, mientras él va cargando, te estoy mostrando acá. Le damos aquí a obtener datos. Eh, Mira que son los orígenes de datos más comunes. No nos aparecen aquí. Entonces le damos clic en más y aquí podemos buscar Python. Y que me parece que quiero conectarme a un script de Python. Y aquí en esta parte escribo o copio y pego todo el script que ya tenga desarrollado con respecto a la data que quieras analizar. Si de pronto es un proyecto de Machine Learning o cualquier tipo de análisis de datos que hayas estado realizando, pues simplemente lo copias y lo pegas aquí y ya es que por eso mismo quería abrirte este. Sí. Ah, editar consulta. Estos son los que están con el script de Python. Yo aquí tengo todo el script de Python, importé Polars, un datetime y pues ya aquí lo tengo todo. Simplemente le voy a aceptar y pues él va y ejecuta. Ah, bueno, debes tener Python instalado
en tu computador o en su defecto Anaconda. Y él te pide ciertos permisos para que tu computador, para que Power BI pueda acceder a, a esos archivos de Anaconda o de Python. Él te pide esos permisos, se los aceptas y ya que copias y pegas el código de Python. Se ve aquí feíto, pero es por la forma en cómo lo muestra el código M, pero cuando nos vamos a la tuerquita, pues aquí nos lo muestra más organizado, que es de acuerdo a como nosotros lo hemos escrito en nuestro desarrollo, ya bien sea usando Visual Basic o el IDE que utilices para desarrollar. Sí, es realmente Power BI es muy interesante, tiene muchísimas, eh, muchísimas formas de conectarnos, de obtener los datos. Entonces, desde la web, desde la web, desde PDFs, podemos extraer información, carpetas, JSON. Los más utilizados normalmente son libros de Excel, las bases de datos SQL, ya bien sea MySQL o SQL Server o Oracle. Y ahora últimamente se están utilizando los archivos Parquet porque pesan mucho menos. Sí, efectivamente. Te puedes ayudar de Python para hacer transformaciones a la data o en su efecto puedes utilizar una herramienta especializada en procesos ETL como lo es Nine y hay un sinfín para descargar todo el tema de actualización de Power Query. Porque Power Query cada vez que estamos actualizando repite cada uno de los procesos con cada uno de los archivos. Entonces, es una estrategia para poder descargar el, el proceso de actualización. En este caso, por ejemplo, esta herramienta que te estoy mostrando es Nine, es una herramienta especializada en procesos ETL y pues ha sido una estrategia que he utilizado para descargar tanto proceso que tenía cargado con el Power Query. Simplemente muchas veces parece que estuviésemos jugando, pero funciona de esta manera. Son flujos y entre los flujos podemos empezar a configurar. ¿Qué le paso? No guardar. Esperen que no me está permitiendo configurar eh, no me está permitiendo realizar la configuración de los nodos. No sé qué pasó, de pronto es que no se guardó, pero yo tengo aquí uno que era como un alimentador de SQL para cargar la data. Ah, bueno, se utiliza también esto para, sí, es trabajar con nodos. Se trabajan con nodos y pues se van configurando y como es una herramienta apenas para el proceso ETL, entonces ya, bueno, aquí yo tengo un alimentador SQL, pero que este sí me deje.
Configurarle, no, no me deja configurarlo. No sé qué será, debe ser un tema de actualización, muy probablemente. Entonces, ellos se configuran, debería aparecer una tuerquita aquí, pero no, no está apareciendo realmente. No, vamos a rastrear. No, es tema de actualización. Y, bueno, aquí me dejó abrirlo. Siempre tienen como que distintas formas de configurarlo. Si quiero un archivo, si quiero crear un archivo, si quiero agregar un archivo, si quiero sobreescribir el archivo. Y así hay un sinfín de opciones que nos brinda para poder, eh, digamos, configurarlo de acuerdo a nuestra necesidad. Pero debemos saber algo de inglés. Pero bueno, es quizás a veces lo de menos. Hoy día con el tema de la inteligencia artificial nos podemos ayudar muchísimo. Entonces, chicos, listo. Si no hay más duda, muy buenas noches. Que les rinda. Voy a pasarle la data a las personas encargadas para que se las puedan compartir y las diapositivas que no las he compartido. El proyectico también se los voy a compartir a las personitas para que se las compartan por el grupito de WhatsApp. ¿Vale? Entonces, compartimos el Power BI, las dos diapositivas y la data por si de pronto quieren ir replicando la información. La data de las ventas y las horas de release. Listo, chicos, que tengan una muy buena noche. Nos vemos mañana para continuar con todo este temita de Power BI. Chao, chao.